Por fin hemos llegado a nuestro gran final de temporada. El día de hoy hablaremos del final de este primer bloque. Con el sistema del complemento. Los miembros del complemento están formados por un conjunto de proteínas séricas. Todas ellas circulan en sangre y son sintetizadas por el hígado. Si alguna vez tuvieron un acercamiento al complemento, quizás les hayan dicho que está destinado a formar un poro que perfora la membrana de las bacterias, matándolas por lisis osmótica. Pero lo cierto es que el complemento tiene muchísimas más funciones que tenemos que revisar. Podemos dividir a los miembros del complemento en 7 categorías principales. Vamos a revisar cada una de ellas el día de hoy. Número 1 están los iniciadores de la cascada del complemento. Para poder llegar a la formación de este poro para matar a las bacterias, nos valemos de 3 vías del complemento principales, así como lo revisaron en bioquímica como una ruta metabólica. Estas cascadas se dividen en la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Cada una de estas vías son iniciadas por diferentes factores y tenemos que conocerlos a cada uno de ellos. En el caso de la vía clásica es activada por la presencia de anticuerpos unidos a los antígenos microbianos. En el caso de la vía de las lectinas es activada por receptores para carbohidratos y en la vía alternativa pues esta se puede activar de manera espontánea. Número 2, enzimas. Dentro del complemento existen proteínas cuya función es activar a otros miembros del complemento al cortarlos. Tenemos el caso de las serina proteasas y de las convertasas. Cuando una de estas enzimas corta un miembro del complemento, genera un fragmento A y un fragmento B, cada uno de ellos con funciones diferentes. Avanzamos al número 3, el MAC, la formación del complejo de ataque a membrana, este poro gigante que puede perforar las bacterias para así poder eliminarlas. Número 4, opsoninas. Si recordamos lo que ya hemos estado repitiendo desde clases anteriores, las opsoninas son proteínas que rodean a los microorganismos para hacer más fácil su fagocitosis. No solamente los anticuerpos pueden actuar como opsoninas, sino también los miembros del complemento marcan a las bacterias para poder fagocitarlas. Número 5, anafilotoxinas. No se dejen llevar por el nombre. Recuerden que en inmunología muchas veces el nombre no va muy relacionado a la función. Las anafilotoxinas son miembros del complemento que lo que hacen es potenciar la inflamación, son mediadores inflamatorios. Se unen a la lista de los que ya llevábamos. ¿Recuerdan de la clase pasada cuántas citocinas son proinflamatorias o cuántos mediadores tenemos de ese tipo? La interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, la histamina, los eicosanoides, los leucotrienos, la bradicenina y ahora también las anafilotoxinas del complemento. Número 6, receptores. Los leucocitos tienen en su membrana receptores para detectar la presencia del complemento. Una vez que las identifican pueden desatar sus funciones. Esas funciones casi siempre van ligadas a la fagocitosis de lo que se haya pegado al complemento o inclusive podemos deshacernos de restos de células muertas o de inmunocomplejos. Hablaremos de eso más adelante. Número 7, reguladores del complemento. ¿Qué pasa si las proteínas del complemento se depositan en la membrana de una célula de las nuestras? Podrían formar el poro de ataque a membrana por accidente y matar a una célula eucariota. Para que eso no pase, las células que se encuentran en nuestro organismo poseen mecanismos capaces de inhibir la función del complemento. Una vez dicho esto, vamos a desarrollar cada una de las cascadas de activación del complemento y vamos a comenzar con la vía clásica. Cuando abordamos a cada una de estas vías tenemos que tener en cuenta, número 1, cuál es el estímulo que desencadena la activación de la cascada. En el caso de la vía clásica, tenemos aquí a un agente microbiano y este va a ser rodeado, opsonizado por anticuerpos. Estos anticuerpos que se unen a la superficie de las bacterias, a sus antígenos, son reconocidos por el primer miembro del complemento, que es este de aquí, y que llamaremos C1. A C1 lo podemos dividir en 3 porciones. Tenemos a C1Q, a C1R y C1S. La parte de C1 que está interaccionando con los anticuerpos unidos a la bacteria es C1Q. Esto va a funcionar de la siguiente manera. Cuando C1Q se une a los anticuerpos, se une a una región muy específica de los anticuerpos conocida como región FC. No se pierdan el segundo bloque de inmunología para más información. Cuando C1Q se une a la región FC de los anticuerpos, se activa C1Q y a su vez permite la activación de C1R. C1R y C1S son lo que se conoce como serina-proteasas, enzimas que tienen la tendencia de cortar a otras proteínas. C1R activa a C1S y C1S, al activarse, es capaz de identificar a la proteína del complemento C4 que está flotando por ahí y partir a la mitad. C4 entonces se divide en un fragmento A y en un fragmento B. Pero cada vez que hagamos un corte en las proteínas del complemento, solamente nos quedaremos con una. En este caso, la que nos interesa es C4b. C4a se va volando por ahí. Ya que tenemos a C4b, C4b se va a depositar en la superficie de la bacteria. Y cuando C4b queda encima de la bacteria, se le agrega otro de los miembros del complemento, en este caso C2. Ahora tenemos a un complejo formado por C4b y C2.
Cuando C2 se une a C4b, se vuelve a activar C1s y corta a la mitad a C2, volviendo a generar dos fragmentos, 1A y 1B. Pero esta vez nos vamos a quedar con el A, el B se va volando por ahí, y C2A va a quedar unido a C4b. Ahora juntos C4b y C2A van a recibir el nombre de C3 convertasa. Y como su nombre lo dice, es una enzima capaz de cortar a C3. A continuación viene el miembro del complemento C3. La C3 convertasa lo va a partir a la mitad, generando, adivinan muy bien, un fragmento A y un fragmento B. Y nos vamos a quedar con el B. El A se va volando por ahí. Este fragmento C3b se va a quedar unido a lo que ya teníamos en membrana, a estos dos. Y por lo tanto, ahora forman un complejo constituido por C4b, C2a y C3b. Juntos, los tres ahora se llaman C5 convertasa clásica. Y como su nombre lo dice, su función va a ser cortar al miembro de complemento llamado C5, en un fragmento A y en un fragmento B. Hasta este punto lo vamos a dejar. En sí, todas las rutas del complemento lo que buscan es crear a su C5 convertasa. Continuamos. La siguiente vía del complemento es la vía de las lectinas. Ya habíamos hablado de estas lectinas cuando hablamos de los llamados receptores para carbohidratos o receptores lectina tipo C. Esta vía de las lectinas es activada por una de esas proteínas capaces de reconocer carbohidratos bacterianos, específicamente la MBL, la proteína ligadora de manosa. La buena noticia para ustedes es que la vía de las lectinas es casi idéntica a la vía clásica. La única diferencia es el activador. En el caso de la vía clásica, quien activaba todo esto eran los anticuerpos que eran pegados a la bacteria y que eran reconocidos por C1. En el caso de las vías de la vía de las lectinas, lo que va a iniciar todo es la proteína ligadora de manosa pegada a los carbohidratos de las bacterias. Como esta vez no contamos con C1Q ni con sus serina proteasas C1R y C1S, la vía de las lectinas tiene su propia serina proteasa, que es la que va a iniciar el corte, que se llama MASP2. De tal forma que sucedería de la siguiente manera. Aquí, en vez de anticuerpos, tendremos la presencia de la proteína ligadora de manosa detectando los carbohidratos de la membrana. Y esta proteína ligadora de manosa tendría como principal ayudante a una serina proteasa llamada MASP2, que está haciendo el mismo trabajo que C1S. Entonces MASP2 vería a C4 y lo partiría a la mitad, generando un fragmento A y un fragmento B. Nos quedamos con el B, que se deposita en la membrana de la bacteria. Y en eso viene C2. MASP2 volvería a cortar a C2, generando un fragmento B y un fragmento A. Nos quedamos con el A, que se pega al C4 que tenemos en la membrana, y ahora tenemos a C4b 2A. Juntos, ya aprendimos, se llaman C3 convertasa, que como su nombre lo dice, va a tomar al C3 y lo va a partir a la mitad, generando un fragmento A y un fragmento B. Nos quedamos con el fragmento B. Este fragmento B se une a lo que ya estaba en la membrana, y juntos C4b 2A 3B forman la C5 convertasa clásica, que es exactamente idéntica a la de la vía clásica que revisamos hace poquito. Solo con recordar las pequeñas diferencias en el inicio con respecto a la vía clásica y la vía de las lectinas, pues es más que suficiente. Lo complicado viene con la vía alternativa, porque la vía alternativa sucede de una forma completamente distinta, aunque recuerden, el objetivo es el mismo. El objetivo es formar una enzima llamada C5 convertasa. En este caso, la vía alternativa inicia con una proteína C3 que no necesita de anticuerpos ni de receptores de carbohidratos para activarse, sino que este C3 se corta solo de manera espontánea, y al cortarse solo genera un fragmento llamado C3H2O o C3 hidrolizado. Este C3 hidrolizado se pega a una proteína que anda flotando por ahí, el que se llama factor B. Una vez que se unen, son reconocidos por otra proteína conocida como el factor D. El factor D se va a fijar en el factor B y lo va a partir a la mitad. Si cortan el factor B a la mitad, generan un fragmento A y un fragmento B. Y nos quedamos con el bebé. En este caso, ahora tenemos a C3 hidrolizado junto con su bebé, y juntos forman lo que se conoce como C3 convertasa de fase fluida. ¿Por qué se le da ese nombre? Porque, a diferencia de lo que vimos en las dos vías anteriores, donde la C3 convertasa se está formando en la superficie de las bacterias, en la vía alternativa, la C3 convertasa aún no se deposita en la membrana de los patógenos. Pero como ya es una C3 convertasa, pues puede cortar al C3 que se encuentre flotando por ahí y lo divide en un fragmento A y en un fragmento B. Pero esta historia ya no la sabemos. Nos quedamos con el fragmento B, y este fragmento B, C3b, se va a unir a otro factor B que ande flotando por ahí, que ya es diferente al que usamos al principio. Y juntos forman a C3b y el factor B. Pero como otra vez estamos trabajando con el factor B, pues viene de nueva cuenta el factor D. El factor D
corta a la mitad al factor B, liberando un fragmento BA y nos deja otra vez con el BB. Ahora tenemos a C3B y a su BB. Y juntos forman lo que se conoce como la C3 convertasa de membrana, que ya se deposita en la superficie de los patógenos. Entonces, observen por favor que la vía alternativa cuenta con dos C3 convertasas, una que se queda flotando al principio, pero que ayuda a formar a la que se deposita finalmente en membrana. Para quien se está preguntando qué le pasa a la convertasa fase fluida, pues se desintegra de forma espontánea. Antes de continuar, debemos señalar que la C3 convertasa de membrana es muy inestable. En cualquier momento C3B y el BB se pueden separar. Para poder mantenerlos unidos, vamos a utilizar una especie de clip conocido como el factor P o properdina. Este factor P o properdina se une tanto a C3B como al BB y los mantiene conectados, los mantiene estabilizados. Ya que se mantienen unidos, pues van a hacer lo que cualquier C3 convertasa hace mejor. Otra vez vamos a cortar a C3. Y aquí vamos otra vez. Cortamos a C3 generando un fragmento A y un fragmento B. Y siempre que trabajamos con C3, pues nos quedamos con el B. Y el A se va por ahí. Este fragmento B se mantiene unido a lo que estaba en membrana, como lo hemos visto en todas estas rutas. Y tenemos ahora un complejo formado por tres elementos, C3B, el BB y otro C3B. Esto se conoce como la C5 convertasa alternativa, que va a tener la capacidad de cortar a C5 en cuanto lo vea. Por favor, nota que aquí lo que queremos recordar son las diferencias. Tanto en la vía clásica como en la vía de las lectinas, llegábamos a una C5 convertasa que estaba formada por C4B, 2A y 3B. En el caso de la vía alternativa, tenemos dos unidades de C3B y un BB en medio. Una forma fácil de recordarlo, la C5 convertasa alternativa tiene puras Bs. De ahora en adelante, por favor, escriban alternativa con B, para que no se nos olvide que es la que tiene puras Bs. También no se vayan a confundir, noten que las C3 convertasas siempre están formadas por dos elementos, mientras que las C5 convertasas siempre están formadas por tres elementos. Eso se respeta tanto en la vía clásica como en la vía alternativa. Ya que formamos a la C5 convertasa, no importa si es la clásica, que está formado por 4B, 2A y 3B, o la alternativa, que está formada por puros Bs. Cualquiera de esas C5 convertasas tendrá como papel principal el de cortar a C5. Viene volando C5 por ahí y entonces lo parten a la mitad. Y vamos otra vez con lo mismo, formamos un fragmento A y un fragmento B. El A no me interesa y nos quedamos con el B, y este B se deposita en la superficie de la bacteria. Hemos llegado al principio del fin. C5B, al depositarse en la superficie de la bacteria, se une a una proteína llamada C6, que también estaba flotando por ahí. La función de C6 es estabilizar a C5B para que no se deshaga. Y una vez que lo ha estabilizado, se acerca al siguiente miembro del complemento, que es C7. La función de C7 es anclar a todo el complejo, introducirlo en la membrana de la bacteria, para que ya se quede bien fijo ahí. Después viene C8. Y con la llegada de C8 se forma un pequeño poro en la membrana de la bacteria conocido como el poro de 10 Armstrongs por su tamaño. Este poro de 10 Armstrongs ya crea una abertura en la superficie de la bacteria por la cual se puede movilizar agua, pero es muy pequeño para matar a una bacteria, aunque quizás sí pueda llegar a alisar a los eritrocitos. Para que este poro alcance su tamaño definitivo necesita que agreguemos a la última subunidad del complemento, hablamos de C9. Se van a agregar como unas 10 unidades de C9 y van a crear este poro ahora de 100 Armstrong. Su tamaño se incrementa muchísimo. Este poro es tan enorme que puede favorecer la libre entrada de agua y por lo tanto la bacteria se hincha y después se muere. Una vez formado este poro de 100 Armstrongs, la bacteria simplemente no tiene nada que hacer. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar claro de las tres rutas del complemento? Pues número 1, los activadores que desatan cada una de ellas. La vía clásica es activada por anticuerpos. La vía de las lectinas es activada por receptores para carbohidratos, el MBL. La vía alternativa se activa de forma espontánea. Número 2, ¿cuáles son sus C3 convertasas? La C3 convertasa de la vía clásica y la vía de las lectinas ya dijimos que es la misma, mientras que la alternativa tiene dos tipos, una de fase fluida y una de membrana. Número 3, ¿cómo está formada su C5 convertasa? Una vez que ya tenemos claro eso, debemos señalar algunos puntos extra. Número 1. ¿Qué pasa con aquellos miembros del complemento que no utilizamos y que simplemente salieron volando? Nos interesan algunos de ellos. En este caso nos interesa lo de C3A y C5A. Tanto C3A como C5A son lo que se conocen como anafilotoxinas.
Muy fácil de recordar, vean, son las A's, C5A, C3A. Las anafilotoxinas son proteínas derivadas de estos cortes del complemento con capacidad proinflamatoria. Lo que hacen las anafilotoxinas es ordenarle a los granulocitos soltar el contenido de sus gránulos. ¿Se acuerdan? Ya vimos que son ricos en histamina y por lo tanto van a desencadenar la inflamación. También son capaces de atraer a los neutrófilos, es decir, son quimiotácticos, y por si no fuera poco, pueden ordenarles activar su estallido respiratorio para matar a las bacterias. Tenemos el caso de los fragmentos C4b y C3b. Estos dos por sí mismos también son funcionales. Por sí mismos son opsoninas. Aunque no formen parte de las convertasas, pueden pegarse a la superficie de las bacterias para marcarlas y ordenar su fagocitosis. Además, C3b y C4b pueden pegarse a los inmunocomplejos. Si recordamos rápidamente, aunque eso lo verán más a fondo en el segundo bloque de inmunología, los inmunocomplejos están formados por la unión de un anticuerpo a un antígeno microbiano. Son importantes porque esta unión desencadena la respuesta inmune. El problema es cuando eliminamos al agente invasor, estos inmunocomplejos ya no nos sirven para nada y tenemos que deshacernos de ellos, porque pueden ser peligrosos. Si los inmunocomplejos se quedan flotando por ahí, podrían depositarse en diferentes tejidos y desatar una respuesta inflamatoria. De hecho, ese es el origen de algunas enfermedades autoinmunes. Lo bueno de los miembros del complemento C3b y C4b es que se pueden enganchar a estos inmunocomplejos para ordenar que sean fagocitados y eliminados. Si ustedes se acuerdan, el principal tejido donde se eliminan los inmunocomplejos es en el vaso, gracias al apoyo de estos miembros del complemento. También se pueden eliminar en el hígado. Los virus que han sido opsonizados, marcados por miembros del complemento por C3b y C4b, son endocitados por las células y son enviados al proteosoma, en donde son hechos pedazos. Por lo tanto, pierden su capacidad infecciosa. También tenemos el caso de C1q. Mencionamos que C1q participa en el inicio de la vía clásica, es el que activa a C1R y luego a C1S y C1S se pone a cortar. Pero C1q también tiene otra función secreta. C1q es capaz de pegarse a restos de ADN que anden flotando por ahí y a unas proteínas llamadas anexinas. Tenemos el caso de la fosfatidilcerina, que es un fosfolípido que suele encontrarse en la cara interna de las células. Pero cuando una célula desea morir, desea entrar en apoptosis, lo que hace es voltear sus fosfolípidos para que fosfatidilcerina se quede en la parte externa. Una vez que fosfatidilcerina está en la parte externa, se le pega esta anexina y la anexina es reconocida por este miembro del complemento llamado C1q. Cuando C1q marca a estos restos de células muertas, lo que hace es avisar a los macrófagos que se las tiene que comer, que hay que fagocitarlas. ¿Por qué eso es importante? No, porque no podemos dejar por ahí restos de células dañadas, porque hay que recordar que pueden contener los llamados DAMs. Los DAMs son marcadores de daño que también pueden despertar la inflamación. Así que para no activar ese mecanismo cuando no es necesario, pues hay que fagocitar los restos de células muertas. Y eso lo hacemos gracias a C1q. Avanzamos y ahora hablaremos de los receptores con los que cuentan los leucocitos para reconocer a los miembros del complemento. Mencionaremos a los más importantes. Tenemos el caso del receptor llamado CR1. CR1 es un receptor abundante en leucocitos, pero sobre todo en los eritrocitos. Los eritrocitos usan a CR1 para engancharse a los miembros del complemento C4b y C3b, que a su vez están pegados a los inmunocomplejos. Aquí tenemos a un inmunocomplejo formado por un anticuerpo y un antígeno. De esta forma, los eritrocitos, como se la pasan flotando en la sangre, pueden valerse de CR1 para ir atrapando a los inmunocomplejos y que no se queden libres por ahí. Cuando el eritrocito llegue al vaso o llegue al hígado, los macrófagos que anidan ahí se van a comer a esos inmunocomplejos y por lo tanto ya no tendremos problemas con ellos. Cosa muy diferente a lo que hace el receptor cerdo. CR2 lo tiene principalmente el linfocito B porque es pieza clave para que el linfocito B pueda reconocer proteínas extrañas, pueda reconocer antígenos. No se pierdan, segundo bloque de inmunología, hace equipo con el receptor del linfocito B para reconocer a los antígenos. Específicamente, este receptor CR2 identifica a los subproductos del complemento. Si ustedes cortan a C3, puede generar subproductos como IC3B, C3D, C3DG. Cualquiera de ellos son reconocidos por CR2 para ayudarle al linfocito B a identificar los antígenos extraños. Hablaremos ahora del receptor C1QR. Como su nombre lo dice, se especializa en reconocer a C1q. Hace ratito mencionamos que C1q se puede pegar al DNA que es liberado por células dañadas o a las anexinas que reconocen a los fosfolípidos que indican muerte celular. Cuando C1QR, que está en la superficie de los macrófagos, detecta la presencia de estos restos de células dañadas, los fagocita para evitar que puedan desencadenar otro fenómeno inflamatorio. Otros receptores del complemento que tenemos que recordar
son SER3 y SER4, que también reconocen a la opsonina C3b y que pueden desencadenar la fagocitosis. Crick es muy importante porque permite la fagocitosis, pero en macrófagos residentes, macrófagos especializados. ¿Se acuerdan que hablamos de esos macrófagos cuando vimos el tema de células del sistema inmune? Las células de Kupfer en el hígado, las células de Hofbauer en la placenta, los macrófagos alveolares, la microglía, todos ellos usan Crick para reconocer el complemento que está marcando a las proteínas extrañas y fagocitar a los agentes invasores. El receptor SYN reconoce a C1q y ordena la fagocitosis, pero para los macrófagos que habitan en el vaso, es decir, los macrófagos sinusoidales. Por último, tenemos los receptores C3R y C5R. Estos reconocen C3A y C5A, dijimos que son anafilotoxinas. Cuando los leucocitos detectan la presencia de estas anafilotoxinas, pues desencadenan las funciones que ya revisamos, la degranulación, la atracción de neutrófilos y el estallido respiratorio. Por último, toca hablar de los reguladores del complemento. Las células eucariotas no pueden permitir que el complemento se deposite en su superficie, forme el poro de ataque y perfore su membrana. Para evitar que eso suceda, se valen de muchas proteínas que lo que hacen es inhibir las funciones del complemento. Tenemos el caso de esta proteína que tiene en la membrana de las células eucariotas, llamada inhibidor de C1. Cuando ve acercarse a los iniciadores del complemento como C1, este inhibidor de C1 parte a la mitad a C1, separando a C1q, aquí está C1q, de C1R y C1S. Hay que recordar que R y S son las serinas proteasas, son las que inician los cortes para desatar la vía clásica del complemento. Gracias a que el inhibidor de C1 bloquea a estas serina proteasas, pues ya no se puede activar la cascada. Lo mismo hace con MASP. Hay que recordar que MASP es la serina proteasa que activa la vía de las lectinas. Gracias al inhibidor de C1, esta también queda neutralizada y por lo tanto esta proteína de superficie puede evitar que se activen tanto la vía clásica y la vía de las lectinas. Aunque no puede evitar la activación de la vía alternativa, porque ésta se induce de forma espontánea. Este es el único miembro de los reguladores del complemento que puede actuar inhibiendo el inicio de las cascadas. Tenemos el caso de DAF, que es otra proteína que está en la superficie de las células sanas. Este DAF, su especialidad es desintegrar a las convertasas. En cuanto ve que se están queriendo formar, lo que hace DAF es separarlas otra vez para que no lleven a la C5 convertasa y después al complejo de ataque. DAF puede desintegrar tanto a la convertasa clásica, aquí la tenemos, que es la 4B2A, como a la convertasa alternativa, que es la de las Bs. Pero para ello se vale de otros cofactores. Si quiere separar a la convertasa clásica, necesitará los cofactores CR1 y C4BP. Este CR1, de hecho, es el mismo que ya conocimos. Es este mismo receptor que mencionamos aquí, pues también participa en la eliminación de otros miembros del complemento. De esta forma, DAF puede separar a 2A de 4B. Pero también puede separar a la convertasa alternativa. Solo que cambian ligeramente los cofactores. En vez de C4BP usa al factor H. Aquí mencionamos un punto bastante curioso. Estos cofactores que necesita DAF para desintegrar a las C3 convertasas solo se depositan en aquellas membranas que sean ricas en carbohidratos con carga negativa, como el ácido siálico o como el heparansulfato, y esos carbohidratos son típicos de células humanas. Por eso estos cofactores siempre estarán disponibles para células humanas para evitar que el complemento se desate, pero como las bacterias no los tienen, pues en las bacterias es imposible frenar el avance de la cascada de complemento y por lo tanto se forma el poro de ataque y la bacteria se muere. Otro de los reguladores que hace más o menos lo mismo es el factor I. El factor I no se encuentra en la membrana, ese más bien anda flotando por ahí, es soluble. Su especialidad es degradar a las opsoninas. Degrada a C3b y a C4b, las corta en pedacitos. Corta a C3b para generar sus productos, y C3b, C3c y C3DG. Pero también ocupa cofactores, el factor H, el mazapán y otra vez CR1. En el caso de C4b, factor I lo corta en sus productos de degradación C4C y C4D. Usa también casi los mismos cofactores, solamente que cambiamos al factor H por C4BP. Yo sé que estamos viendo muchos nombres, así que por favor, este tema hay que estudiarlo con mucha calma para no confundirnos entre tantos miembros que hay. Pero ¿qué pasa si pues ocurre una desgracia y se me formó por accidente la C5 convertasa y por lo tanto ya se me depositó en la membrana de una célula sana el C5b? ¿O qué pasa si un poro de ataque a membrana mató a una bacteria y salió volando y cayó en una célula sana? Podría ocurrir una muerte accidental, lo que se conoce como lisis del espectador inocente. Para que eso no pase, si C5b se llega a depositar en la membrana de las células sanas y se le une después C6 para estabilizarlo, el siguiente paso, si se acuerdan, es que se una C7, pero para eso aparece una proteína soluble llamada proteína S o vitronectina. Esta vitronectina
se une a C7 para evitar que interaccione con este complejo de aquí y los internalice en la membrana de la célula humana. De esta forma, aunque estas proteínas sean depositadas en la superficie, sin C7 no hay manera de que sigan adelante con la formación del poro. Pero ¿qué pasa si me está llevando el diablo y ya se me formó el poro de 10 Armstrongs? Es decir, tengo a C5b, a 6, a 7 y a 8. El último paso es que venga el equipo de las 10 C9, se depositen aquí, se unan a lo demás, se forma el poro de 100 Armstrongs, el complejo de ataque membrana, y entre el agua y la célula se muera. La última línea de defensa, ya lo que me queda para que esto no suceda, es una proteína de superficie llamada protectina. El último de los reguladores del complemento son las carboxipeptidasas Rabón, R, B y N. Estas tres carboxipeptidasas, si recordamos bioquímica el año pasado, las carboxipeptidasas son enzimas digestivas, cortan aminoácidos desde los extremos de las proteínas. Lo que hacen las carboxipeptidasas es cortar a las anafilotoxinas, les quitan unas argininas que tienen en las puntas y al eliminarles ese aminoácido, la anafilotoxina pierde su función y por lo tanto ya no puede desatar la inflamación. Entonces, vamos a abarcar esto por partes, chicos, por favor. En cuanto a los receptores, hay que recordar que receptores son para fagocitosis. Tenemos el caso de CR1 para fagocitar los inmunocomplejos, C1QR para fagocitar los restos de células muertas, CER3 y CER4 también para fagocitosis, CRIG para fagocitosis pero de macrófagos que sean especializados de tejidos, SIN para fagocitosis pero de macrófagos del vaso. Los receptores que son el que es propio del linfocito B para reconocer antígenos, que es el cerdo, y los receptores para anafilotoxinas, que son el C3AR y el C5AR. En cuanto a los reguladores del complemento, los que inhiben el inicio de las cascadas, que es el C1IN, que inhibe el inicio, es fácil recordarlo. Los que degradan C3 convertasas, que es el DAF y sus amigos. Los que degradan a las opsoninas C3b y C4b, que es el factor I. Vamos a escribir aquí opsonina con I mayúscula, por favor, para recordar que el factor I es el que las degrada. Y los que evitan la formación del poro ya casi al final, que es la proteína S, que lo que evita es que se internalice el C5b y el C6, y la protectina, que evita que se una el complejo formado por C9. Yo sé que lo que más nos llama la atención y de hecho a lo que más le dedicamos tiempo en este tema fue a saber cómo se forma el poro de ataque, pero sin afán de romperle su corazón, ese poro de ataque a membrana solo puede funcionar en aquellas bacterias que no tengan una capa gruesa de peptidoglucano. Y si ustedes se acuerdan, las bacterias gram positivas tienen esa malla gruesa de peptidoglucano que hace básicamente inútil al poro de ataque a membrana, no lo puede atravesar. Este poro de ataque a membrana es más eficiente con las gram negativas, por ejemplo. Además de que para nuestra mala suerte, muchas bacterias han aprendido a evadir al complemento con ciertas estrategias. Algunas hasta se roban a los inhibidores del complemento para desactivarlos, usarlos a su favor. Inclusive hay enfermedades vinculadas al complemento, como por ejemplo, hay una deficiencia del inhibidor de C1 que produce una enfermedad conocida como el angioedema hereditario.